Hola chicas, bienvenidas nuevamente a Martes de Belleza. Gracias por estar aquí. Hoy hablaremos sobre cremas hidratantes. ¿Cuáles son las mejores cremas hidratantes para el rostro y para el cuerpo? Si estás sintiéndote reseca, si quieres mejorar tu piel, no importa si tienes piel madura o si tienes piel joven, o eres de piel sensible o eres de piel ultra seca. Bueno, hoy te hablaré de las mejores cremas de farmacia que vas a poder encontrar. Son cremas que utilizo yo y que las he sacado algunas en mi canal y otras en mis videos cortos, tanto en shorts como en otros videos. Vamos a comenzar porque estas cremas son verdaderamente buenas y hay de varios estilos. Seguramente en mis últimos videos habrás escuchado de la marca Veleda de Skin Food. En Martes de Belleza ya te lo he enseñado. Y bueno, Veleda es fundada por la doctora Ita Beckman y es fundada hace más de 90 años, en 1926. Y está hecha para mejorar tu piel. Esta crema Skin Food es una verdadera maravilla porque tiene un precio súper bueno. Yo pensaba antes que nada más se encontraba en Europa. De hecho, esta es la alemana. Mi hija me la compró en alemana y no, la tenemos ya saben, en Amazon, la tenemos en todas estas tiendas online y también obviamente en los Estados Unidos, para las que me ven en los Estados Unidos. En Europa, chicas de España, pues obviamente la van a poder encontrar. Es una maravilla, no tiene conservadores, tiene puras semillas de origen natural, tiene caléndula, tiene manzanilla, tiene un aroma muy fresco. Y bueno, es una crema que en este caso la Skin Food se puede utilizar tanto en el rostro, porque es reparadora, es hidratante y la pueden utilizar en todo el cuerpo. Es una gran crema, el punto de partida es bastante bueno, se los voy a dejar aquí. Si me haces caso, pruébala, es una crema de farmacia que te va a funcionar bien, que te va a hidratar. Y acuérdense que una piel, chicas, hidratada es una piel con menos arrugas. De hecho, varias personas también la utilizan pues para darse como un poquito, ya saben, el retoque del brillito. No tiene conservadores, o sea, es bastante natural, más bien es súper natural, es ultra natural. Y es una muy buena opción también para toda la familia. Para mí es una de mis cremas bases que tengo desde hace mucho tiempo y creo que no siempre tienes que pagar precios exagerados para encontrar una buena crema y de calidad. Mi segunda crema, ya les he tenido varios videos. Este no es un video pagado por ninguna razón. Y bueno, sí, ya he trabajado con Nivea, porque Nivea vio mis videos que saqué hace tiempo, de que verdaderamente soy usuaria de Nivea, ¿no? Creo en Nivea desde hace muchos años. Como saben, es una marca que viene de Hamburgo, Alemania. Yo tengo orígenes alemanes también. Y bueno, creo en una fórmula que fue creada por el Dr. Troplowitz en Hamburgo, en Hamburg. Y también creo que es una de las mejores cremas que se han encontrado. ¿Por qué? Pues porque también repara, hidrata, te sirve para el rostro, te sirve para todo el cuerpo. Es como otra versión muy muy buena de algo que puedes tener siempre en tu maleta y en casa, porque es una fórmula muy estable. Entonces eso quiere decir que puedes viajar con ella. Y de hecho, este tarro grande, eso sí, no sé si sea un mito o no, siempre me la traigo de Alemania. Es un tarro que siempre lo compro allá porque había el mito, que yo me imagino que es un mito, que la crema originaria de Alemania es mucho más, como más densa, todavía como para mejorar la piel seca. Pero la verdad es que no he probado el tarro grande aquí en México. De hecho, no sé si existe el tarro grande. Me encantaría que ustedes me dijeran porque siempre me lo traigo de allá. Y acá lo que compro es el tarro, pues el normal y el pequeño, ¿no? El que tengo que en el carro, que lo tengo de repente en mi bolsa, de repente encima de la computadora. Ahora, esta crema también se dice que si no eres de piel ultra seca, lo puedes utilizar como una mascarilla. Y no sé si ustedes estén de acuerdo o no, pero pues desde las abuelas o más hacia atrás, pues no existían tantos laboratorios, ¿no? Entonces todo se regía a marcas como Veleda, como Nivea, como Pond's, me imagino, que son marcas de toda la vida. Y bueno, yo crecí en lo personal con Nivea. Pues
Ahora, en lo personal, dicen o hay muchas formas de utilizar Nivea. En este caso también te sirve para ensanchar zapatos, te sirve, dicen, eso sí, que lo puedes utilizar como mascarilla para nutrir las puntas de tu cabello. O sea, tiene como muchos usos. Pero bueno, yo para lo que lo uso es codos, para rostro, viajo con ella porque se permite muy bien viajar con ella. O sea, no me cambia la estructura de la crema y creo que siempre será un básico en mi armario y siempre he creído que es muy bueno. Ahora hablemos de Neutrogena Rapid Wrinkle Repair. Es una crema que puedes utilizar preferentemente por la noche, pero también lo puedes utilizar en el día. Yo la utilizo más bien en la noche porque tiene algo de retinol y tiene ácido hialurónico y bueno, te promete que después de una semana empiezas a ver los beneficios y sí, empiezas a ver un rostro muy hidratado y también empiezas a ver que las arrugas empiezan a atenuarse. Me encanta, llevo creo que 2 frascos, bueno, no 2, pero sí uno y medio. El aroma es maravilloso. Bueno, ellos te prometen ayudarte mucho con la situación de las arrugas. Me parece una crema de farmacia que tiene un precio justo. No es la más económica, no es la más cara, tiene un precio justo. El envase me parece que tiene mucho lujo, me parece también que tiene mucha tecnología. Si quieres algo para utilizarlo ya cuando traes tus signos de edad, cuando empiezas con lo que se llama piel madura, se me hace muy buena opción. Obviamente todos los consejos que yo se los doy como usuaria, como si estuvieran sentadas con una amiga, pero ustedes, al ser productos de farmacia, siempre pueden preguntarle a su dermatólogo, a su médico de confianza. Ahora, ya saben que todo lo que está en productos o lo que se vende en una farmacia pues están a libre consumo, ¿no? Quiere decir que no necesitas una receta y que en algunos casos, aunque estén testados dermatológicamente, quiere decir que tienen muy buena calidad y no necesariamente que necesites una receta. Este producto lo ha probado mi mamá, lo he probado yo, nos ha encantado, yo ya llevo tiempo y es algo que siempre tengo en mi mesita de noche. De hecho, cuando no me quiero ni siquiera parar a hacer toda la rutina en un lugar en específico, utilizo esta crema. No quiere decir que en lo personal no use cremas de alta gama, también las utilizo, pero me gusta probar, la verdad es que de todo. Yo soy una persona que combino en mi vida todo, me gusta probar absolutamente todo y creo que es más bien el producto y no es el precio. Claro que Neutrogena tiene muchísimos productos y de los que más me gustan son también sus protectores solares, ¿no? Y esos que vienen en barra me encantan. Así que bueno, esta es una crema que les va a funcionar a muchas de ustedes si están ya como en esa edad. Y bueno, chicas, ahora hablemos de una crema que no lleva tanto tiempo en el mercado o a mis ojos. Ustedes me dirán si estoy equivocada. Esta es la que menos tiempo he probado, pero las semanas que llevo utilizándolo me gusta mucho. Se llama Lubriderm Clinical Therapy, que es el lado dermatológico de Lubriderm. Sabemos que Lubriderm está en el mercado como me parece que desde el 45, también ya tiene su tiempo. Y hemos visto cómo ha crecido Lubriderm, ¿no? Bueno, de hecho, en mi casa, mi mamá le gusta y le gustaba mucho Lubriderm. También la tenía como un básico. Y recuerdo que de chica la íbamos, en un principio la comprábamos en los Estados Unidos, después ya hubo Lubriderm México. Y claro, han ido anexando muchos tipos de cremas, ¿no? Con más especificaciones. Ya está ahí con protectores solares, ya hay para niños, ya hay para piel seca, extra seca, pieles sensibles. Bueno, la gama ha crecido muchísimo. Cuando yo era chica, recuerdo que nada más había una. Esta fue creada con dermatólogos, está aprobada por los dermatólogos y de hecho te la recomiendan. Le ayudan a regenerar la barrera de la piel. Y bueno, creo que este lanzamiento me ha gustado mucho. La crema que viene en tarro es mucho más densa que la que viene como en un bote.
Yo no me la he puesto en el rostro porque dice que es una crema corporal y bueno, yo ya les dejé otras opciones para lo que serían cremas que son multiusos, ¿no? Que puedes ir al rostro y que puedes ir al cuerpo. Esta es más enfocada yo creo que al cuerpo, o es que es enfocada. Ahora sí tengo que decirles que esta crema no la he utilizado tanto tiempo. Yo creo que llevo utilizándolas a lo mejor, no sé, 3 semanas y me ha gustado mucho. Sí tiene otro punto de precio dentro de lo que estamos acostumbrados de Lubriderm, pero sí creo que es muy diferente. Es una crema que la verdad no tiene olor, no tiene, solamente tiene, pues no se siente tan pesada para lo que te nutre. O sea, a la gente que no le gusta las texturas como muy pesada, creo que está bastante bien. Que en sí la otra es menos pesada, ¿no? La que viene en botellita es menos densa, esta es como más pesada. A mí, en lo personal, me gustan pesadas. Entonces yo estoy buscando, no sé si tengo en mi mente que lo denso me va a hidratar, lo que está como muy espeso siento que me hidrata más. O sea, eso ya son ideas mías. Bueno, si alguna de ustedes también ha probado Eucerin Advanced Repair, también me encanta. Esto ya se las he enseñado muchas veces, muchísimo en las redes cortas, en Instagram, en las historias. Y 48 horas de alivio también me ha gustado mucho, la utilizo. Tiene una muy buena textura. También Eucerin últimamente ha sido parte de mis días. Esta tiene una textura que resbala más. O sea, como que si tuviera, como si te patinara más. Es muy interesante la textura que tiene Eucerin. También Eucerin tiene muchos años en el mercado. Y esta, bueno, ya saben, Eucerin tiene muchísimas cremas, ya sea para el rostro, para los labios. O sea, tiene una gama muy alta. Yo lo que utilizo es la de manos y utilizo estas. Son las que más me gustan. He utilizado también los protectores solares que son muy buenos. Pero hablando de hidratación profunda, esta me gusta mucho, ¿no? Lo que todavía no entiendo bien es que de repente algunas cremas que están en los Estados Unidos no están en México y viceversa, pero después comparten una parte del nombre, entonces no me queda claro. Yo de todas maneras les voy a dejar aquí los enlaces en Amazon, que es lo más sencillo, que muchas veces cuando yo busco algo que me recomienda el dermatólogo o algo, utilizo Amazon porque así encuentro el nombre exacto de lo que estoy buscando. No sé si cambie o no cambie. Pero bueno, estas son para mí las mejores cremas de farmacia del mercado en los distintos puntos base no cara, de un precio bastante atractivo, que son generosas, algunas que son multiusos, otras con las que he crecido. Y bueno, si les gusta este tipo de videos, avísenmelo, piensen si ustedes tienen una que ustedes me puedan recomendar para yo probarla. Eso es muy interesante porque algunas de ustedes me han recomendado, de hecho la de Lubriderm me la recomendó alguna de las chicas y alguna de ustedes, y bueno, por eso la compré. Así que chicas, espero que tengamos un otoño-invierno muy hidratado, no más arrugas. Acuérdense que una piel hidratada es una piel sana y es una piel con menos arrugas. Así que si quieres rejuvenecer, toma agua y usa una buena crema hidratante. Les mando un beso, cuídense mucho, les dejo enlaces aquí abajo, suscríbanse, quédense a jueves y domingos de moda y ya saben que también meto belleza, meto de todo. Y bueno, membresías, está todo aquí. Cuídense mucho, les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.